Comencemos por el comienzo, porque es que yo De una. tengo varias preguntas con respecto al proyecto mismo Ujú. y, y ven, te cuento pues de qué se trata. Yo me gané una beca para escribir sobre el salón y entonces mi propuesta es que le voy a hacer entrevistas a cada uno de ustedes y que luego pues voy a editar esa entrevista. Voy a escribir un texto introductorio a esta entrevista y luego hago también un texto general sobre todos los participantes. Hay contrastes tan grandes un poco como en la simbología del proyecto que quiero que me aclares un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, um, por un lado tienes como esta referencia a la bestia, que me pareció como extraordinario, como el sonido primordial y esa imagen es muy, para mí, decíamos, como yo lo percibí, para mí era una imagen casi que medieval, ¿sí? Como el sonido que tú tienes cuando es como el sonido del desconocimiento. Después te explico eso si te... pues, No, no, es decir, es dale, mi dale, me encanta. subjetividad leyendo tu propuesta. No, me encanta. Y ese en contraste con la imagen del vacío. Y entonces tú hablas en algún momento del mito del retorno del sonoro. Es decir, hay una cosa, voy a sacar la propuesta para preguntarte Hola, exactamente, que tranquila. es decir, que tú dices que hay una indagación sobre lo que tú consideras el vacío. Entonces me interesa mucho que me hables ahorita un poco Listo. de eso, pues es como de la génesis misma del proyecto, ¿no? Esta dicotomía entre el sonido de la bestia y el vacío. Listo. Entonces, bueno, básicamente el sonido se volvió como una necesidad. Yo, pues no es la primera vez, digamos, para este proyecto, como en sí, que yo me planteé las preguntas del vacío, sino yo ya he venido con esta pregunta, y creo que es generacional, de qué es el vacío y cómo podemos habitarlo desde diferentes materialidades. Entonces, ya ponle tú, hace 6 años empezaron las preguntas, cómo empezar a buscar en ese medio que más que, digamos, de no tener materia, tiene una pregunta existencial y es por la incertidumbre. Y ahí Ujú. entra como la cuestión del origen, es decir, cómo podemos acercarnos nosotros como artistas, en mi caso como mujer, más allá, digamos, de mi oficio, de mi pasión del arte es desde mi existencia, desde lo que yo concibo como real, cómo me acerco a esto que es la incertidumbre y cómo lo abordo y cómo intento responderlo en términos del arte, cómo el arte se vuelve un lenguaje, pues, de los sentidos para poderme empezar a comunicar con ese otro lado, con ese lugar vacío, que para mí es una materia en potencia, que posteriormente cuando empiezo ya a teorizar, de hecho hay un libro en la exposición, también podría como compartírtelo, que cuenta un poquito ese relato de, bueno, cómo desde lo que yo puedo alcanzar, tanto en mis palabras, en mis gestos, en mi materialidad o mi construcción artística, cómo puedo preguntarle a esa cosa o a ese otro lado o a esa oscuridad, a esa incertidumbre, bueno, hay el resto de palabras ahí que van floreciendo, ¿qué es? Y cómo se puede manifestar. Entonces el sonido apareció también como, yo lo veo como algo fortuito, como necesidad de habitación, no solamente como de reproducción, digamos, de una pieza sonora, sino más como materialidad que yo podía provocar o que me podía afectar corporalmente. Entonces, para mí, pues ya la teorización, un poco de la hipótesis que yo planteo, es que ese vacío, al ser materia en potencia, necesita activarse. Entonces, ponle, hace como 4 años estaba haciendo un performance acá en Bogotá, en un lugar que se llama Sin Sala. Y por cosas técnicas, fallas técnicas, el error, que es otro concepto que más adelante, ahorita estoy acuñando mucho en un trabajo colectivo que luego te contaré, se volvió como una pregunta también de, bueno, ¿cuál es este gesto de taparse los oídos, como de negarse?
¿Por qué tanto miedo? Más allá, digamos, de la cuestión física de me puedo quedar sorda o mi capacidad auditiva, mi condición humana me da un umbral de hertz de poder escuchar, pero ¿cómo puedo yo abrirme a ese salto al vacío? Que yo lo relacionaba mucho a Boots, no sé si lo tengas por ahí presente, de Pascal Guignard. Él tiene un relato hermosísimo, pues bueno, en ese libro, sobre el canto de las sirenas y el salto de Ulises al mar y cuando cae en búsqueda, digamos, de esto. Entonces, para mí era eso, como ese salto más allá del límite de lo racional, más allá del lenguaje también, es ese salto a perder el miedo de la existencia. Y lo sé mucho al sonido, por este gesto. El sonido llega a nosotros, pero nosotros no podemos controlarle. Ujú. Entonces yo lo pensaba como el límite real de la vida. Y ya empecé como a unir, a tejer como esas dos como imágenes, em, tanto de la parte, digamos, existencial que yo pues acuñaba dentro de mi vida, porque no solamente me hago preguntas para la creación, sino preguntas para la vida, para la existencia. Me gusta pensarme el arte como una práctica de vida constante. Entonces en ese momento pues estaba ahí diciendo, bueno, ¿cuál es mi papel en esto? En- ¿Cómo me identifico con ese otro lugar? ¿Quién soy? Como dentro de esta existencia. Ujú, ujú. Acá te vamos a decir el librito para que Sí, ese es tengas el como un librito que me... adelanto. Ujú, Sí, entonces también hay un proceso acompañado como también del texto, me gusta escribir mucho ujú. y empecé también a hacer como, pues, como un diccionario, como de esos verbos y bueno, acá ya tú me preguntas como por la materialidad de, pues, de esto, ¿no? Eso te iba a Entonces, preguntar sobre la pintura que mencionas y ese círculo negro, ajá, sí, empieza, ¿está digamos hecho que el en qué? círculo, ¿En qué está hecho? pues, esta es la versión impresa, esto es el libro. Ujú. Pero digamos que yo pues también hago óleo, espérate, a ver si te muestro por acá, estoy acá como en confianza. También hago óleo, no sé si de fondo estás viendo. Yo pues tengo varias cosas, o sea, no solamente es el sonido, sino cerámica, acá así como con confianza te voy Sí. mostrando las cosas. La cerámica la vi y vi que tenías una pintura grande que no sé Sí, cómo entra la pintura dentro de todo, como... ya te voy a contar. Esta es de hecho, la pintura. Y bueno, pues fíjate que estoy así como para contar de todo muy rápido. En el concierto, cuando te conté que estaba haciendo performance, como la falla técnica fue el feedback como tal, fue este sonido estruendoso que notaba. Y a raíz de eso yo me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo puedo indagar y profundizar en esa negación de la existencia o de la escucha? ¿Cómo la puedo palpar? Y yo ya había tenido, que era lo que te iba a mostrar, yo había tenido exploraciones con las preguntas del vacío, intentando pues tener como no solamente una relación como del imaginario del vacío, sino cómo puedo llenar ese vacío o moldear ese vacío, cómo lo puedo como acobijar y cómo sale de mí. Digamos que siempre Como he enmarcarlo. buscado como, no, exacto, no mirar como los procesos artísticos como algo ajeno o que sea muy del intelecto, sino como literalmente me afecta en el cuerpo. Y ya sé lo que te iba a mostrar, qué pena. Eh, acá, pues te muestro así. Empiezo pues como a buscar como sé hacer también pruebas gráficas y eso fue lo primero que hice, imagínate, en la carrera. Me hice como Ujú. haz de cuenta, como unas corazas ¿Eso es para el para cráneo intentar o eso llenar. qué es? Esto es como tela con cemento Ujú. ¿Pero es para y pegar aquí en la frente o no, digamos que yo no? me lo saco del cuerpo, los traigo Ujú. y empiezo como a hacerme moldes del cuerpo completo Ya. y empiezo como a intentar vestirme. Digamos que había esa pregunta, digamos, por el caparazón, por lo que Ujú, contenía, el límite. ujú. Y digamos que, bueno, este libro luego si quieres te lo mando. Y luego yo tuve la experiencia en el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Sí. También digamos que no solamente fue corporal, sino con arquitectura. Entonces acá ya había una ¿Eso pregunta en de qué cómo año fue? podemos... Esto fue en el 2016, creo. Ujú. Espérate, es que ya llevo harto tiempo. Bueno, ahorita te confirmo el Sí, año. Sí, bastante. 2016. Sí, 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 imagínate.
Entonces, bueno, ahí empezó las preguntas, no solamente pues de ver como la contención, sino también la extracción de los vacíos. Entonces, acá yo comencé también a plantearme el vacío del cuerpo, cómo me puedo extraer este vacío, como también como una especie de cirugía, como simbólica de la extracción de esos lugares. Y como te expresé siempre, esto pues no solamente yo lo relaciono como a la, digamos, a lo técnico que está la cerámica, la pintura, la escultura, la arquitectura, sino cómo realmente me permea a mí como sujeto. Eso siempre ha estado enmarcado en todo el proceso. Y ya bueno, cuando empecé con lo del feedback y que sucedió esto, este oso, porque para mí fue como, uy, pues imagínate en pleno performance y no sale. Entonces fue como, ¿qué hago? Claro, fue como un poco la derrota del yo, del ego, ahí como que me está queriendo decir todo, o sea, no, me abrí como a la experiencia del errar, de la cagué, la cagaron, no sé quién fue, pero bueno, y apareció el feedback. Entonces para mí esa irrupción tan violenta, porque es muy violenta sonoramente, era una bestia, güey. Para mí era como, uff, esto es muy primario, esto es muy, no hay control de esto es naturaleza. Pero es Entonces en ese esa sonido agudo que incertidumbre, sale cuando hay problemas de sí, feedback, es decir, que es súper estridente. exacto. Es tenaz, sí, 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 Ujú, es, ajá, para mí ahí entra como bueno, cómo puedo permitirme abrirme a esa escucha profunda de ese canto de las sirenas, que en este caso es el feedback, ujú. cómo puedo empezar a entrar en diálogo con eso. Y ya empecé ahí, ya la curiosidad me llevó a, mm, pues empezar a buscar cómo podía yo contener, pero también producir sonidos. Ujú. Entonces, también empecé a hacer como unas gráficas, bueno, cómo era que se producía el feedback, ubicaciones. Me empecé a dar cuenta que lo que yo estaba generando, pues ya, digamos, ya el feedback ya existe dentro del arte pues, sonoro, ya muchas personas que lo han trabajado, pero a mí lo que me gustaba era esa relación con el cuerpo y cómo mi cuerpo también se volvió un instrumento de provocación y de cambio, digamos, de frecuencias y de tonos en relación con el feedback. Posteriormente ya apareció la cerámica apareció porque al mismo tiempo pues, de todas estas preguntas existenciales, yo empecé a pintar. Entonces comenzaron estos cuadros, unos bocetos. Toca mostrártelo todo así como. Empecé así a generar como estas semillitas y como el dibujo empezó a involucrarse un montón. También empecé, bueno, a hacer más performance, pero de la nada, cuando yo empecé a indagar, bueno, porque estoy haciendo como estos dibujos, estas texturas rupestres que tienen, ¿por qué? No entendía yo por qué. Más o menos te estoy resumiendo todo el trabajo, pero es de años, no es de solamente un momento. Y en la medida en que empecé a preguntarme, bueno, porque estoy como trabajando y texturizando involuntariamente o no sé, inconscientemente desde el dibujo, esto rupestre, ¿por qué no voy a una cueva e intento producir feedback a ver qué sucede? ¿Qué Ujú. pasa con esta interacción? Pues te cuento, eso fue un proceso bien interesante a nivel pues energético y físico. La experiencia dentro de una cueva es una locura. Espérate, ¿Y cuál es tu experiencia saco ahí? una Es decir, lista. ¿con quién estás? ¿Tienes alguien que está fotografiando, filmando, Sí, grabando? digamos que ha sido ayuda. Exacto, yo siempre he sido como que todo lo he hecho yo mismo, pero he intentado como involucrar, porque claro, hay momentos donde registro, pues no queda tan bien, ay, necesitamos ayuda. Entonces yo empecé a involucrar pues a un compañero con el que trabajo, sobre todo en la parte de registros para performance, y Ujú. entonces yo le decía como, hey, ¿Y eso yo te quiero cambia la que se sienta experiencia? algo muy fresco y demás. Sí, no, porque es una relación también de generar como intimidad, en cierta forma, Ujú, que era, de hecho era algo curioso, porque no llegó un punto donde hay un seguimiento, o sea, yo dentro de la cueva no me quedaba quieta, sino yo empezaba a buscar, y claro, si yo dejo un plano fijo, funciona, pero pues dependiendo también como de lo que vaya surgiendo, porque igual es completamente lo que te digo, no hay un control como de la acción, pues yo me salgo del plano y claro, y me el fui. sonido Y cambia en si este se está caso, cambiando, si el registro también está cambiando con el movimiento tuyo. depende. Digamos que en la cueva, como pues la cueva era una retroalimentación, digamos, cerrada, por la misma condición, digamos, acústica del lugar.
Ujú, Y lo más, digamos, no sé, como diríamos, lo más impactante, esto fue mucho antes de que escribiera todo el proyecto, fue como lo primero, era cómo estoy interactuando con este fenómeno natural en un espacio natural. No es lo mismo, o sea, como he visto, he estado como en la ciudad, bueno, como en esta relación con la arquitectura, con otros públicos también, con gente, también me había tocado, pero en la cueva era otra cosa, era ya una sensación de no hay tiempo, ujú. está el espacio, pero está una especie ya de interacción con algo que me desborda, y es la palabra de lo inconmensurable. Y al sentir eso ahí, como el poder de, no sé tú cómo lo quieras verbalizar, para mí es como esa conexión con el origen, no solamente por pues, la reiteración y la literalidad de la cueva y de los dibujos que me llevaron a la cueva, no, Ujú. sino es con uno mismo. Y es en ese estado de escucha profunda, en ese estado de como de abandono de la necesidad de control que queda. Entonces era el pensamiento, ya no había pensamiento, sino simplemente había como una necesidad de encontrar algo o de llamar algo. Entonces ahí ya empieza una articulación que de hecho todavía es mi presente, que todavía no me salí de ahí, que no Óyeme, es, no es y arte necesariamente. Dime. en la propuesta tú hablas del mito. ¿Cuál es ese mito? Ese mito de retorno al Exacto. sonoro, ¿de qué es ese mito? Entonces, posteriormente yo empiezo, pues el libro, empiezo como a intentar preguntarme cuál es el origen, o sea, cuál es nuestro origen, como nuestra existencia bajo qué, digamos, enmarcaciones está. Obviamente es muy difícil que yo como sujeto, mujer, artista, encabece o bueno, como englobe tanta información en algo. Entonces yo me planteo más como este imaginario desde del origen, como desde el mito, desde un poco como el sancocho de todas las fuerzas físicas, de todo el movimiento, pues Es el de las mito de la conexiones con creación. sí, sí, ajá, pero desde acá yo llegué, digamos que yo en el libro, que te lo puedo enviar, yo intento como hacer como una como relación de los movimientos físicos con el movimiento corporal, Ujú. porque en esta cuestión de performance yo me muevo constantemente, entonces yo me siento que yo soy como una especie, de que yo soy como una brújula, o estoy ahí como intentando ubicar, y hay unos patrones de movimiento que desde mi lógica racional todavía no entiendo, pero para mí no tiene como, o sea, no tiene como una explicación científica todavía, pero creo, y por eso lo planteo como hipótesis, eventualmente lo tendrá. Entonces ahí como que lo abro como a una continuación de un mito que conecta con el origen, por eso es un feedback constante. Ujú. Y más allá, digamos, de la hipótesis que yo ya escribo pues, en este proyecto, fue el proyecto de tesis, ya lo relaciono más bajo la hipótesis de que el feedback dentro de su material sonora posee una partícula del origen, ya es como la hipótesis grande. Y lo que yo planteo es que la escucha o esa activación del espacio vacío con nosotros, esa relación, esa conversación con esa bestia, con ese feedback, ese otro misterio que está allá, en medio de todo va a provocar físicamente y se siente. Espero que cuando vaya a tocar estés por ahí para que lo sientas, se siente Ujú. una activación dentro de nosotros que nos recuerde nuestro propio origen. Entonces sí relaciono el origen como el del todo, pero más allá de esto me pregunto el origen desde uno, desde el sujeto. Entonces, para mí, ese quiebre del encuentro del origen es cuando se rompe el yo, cuando nos entregamos a ese estado de incertidumbre, a ese estado vacío, que Ujú. en este caso el feedback es muy violento. Entonces, por eso le llamo la bestia, porque llega, nos aturde y claro, nos quita todo lo que queremos controlar, que en este caso es la escucha. No sé si No, más o menos te metafísico, estoy ¿no? respondiendo. Tu Sí, indagación. sí, un Porque, poquito. Ay, porque hay muchas imágenes es decir, viendo las imágenes y viendo los videos que tienes en Vimeo y eso, me, primero me parece que el cuerpo femenino está muy presente, es decir, primero el tuyo, el de las formas orgánicas de de los las cerámicas. instrumentos, como este útero que yo veo que es como la cueva, es decir, es como diferentes niveles
de cuerpos que están ahí y veo mucho como el sonido como una especie de negociación entre el espacio y el tiempo, ¿no? Como una manera de, como de unir un fenómeno de percepción de espacio y tiempo a través del sonido que me parece pues muy, muy interesante, ¿no? Y me preguntaba si había mitologías específicas o filosofías orientales o cuestionamientos Claro, por supuesto. Sí, sí, que guían tu pensamiento y tu... sí. Sí, pues al final del texto, yo lo que hago es que en este proceso, que pues no es como lo que te digo ya, para mí la tesis todo fue como una conexión de la vida, o sea, Ujú, de estos 4 años. Entonces yo le hago entrevistas. Yo empecé como a tener pues experiencias pues de búsqueda de visión ujú. con diferentes, digamos, representaciones de plantas, digamos, pues, ancestrales y demás. Entonces, tengo una serie de entrevistas, digamos, mira, empezó desde 2016, no sé si alcanzas a ver, ¿Entrevistas de quién con quién? con taitas, con abuelos, Ujú, qué lindo. con, haz de cuenta, pues, como, no sé si tú creas en eso, pero bueno, como personas que tienen como diferentes dones, empecé a preguntarle, Creo les en eso. preguntaba, cuéntame, dime, dime. Puedo concebir un universo donde eso no existe. Ok, sí. Empecé a preguntarle a todo el mundo. A veces pues, son varias entrevistas. Todavía lo hago, me gusta. Siempre me ha gustado confrontar en el buen sentido Ujú, todo tipo de creencia y desde la verbalización de quien le representa. Es decir, me gusta hablar con las personas para desde la palabra de esa persona poder como captar o como apreciar como ujú. la filosofía o el entendimiento hecho palabra, hecho verbo. ¿Se entiende? Entonces me enamora mucho como esa acción y parte del proceso de llamado de origen era entender el llamado de otras personas, entender también el proceso de Que es un proceso espiritual asistencia o de sus vidas y existencial. de lo que lo rodeaba a cada uno. Entonces, pues estuve con Taita Ticuane, también estuve con Abuelita del Putumayo, estuve con una mujer en México maravillosa, de hecho era física, tenía, o sea, su concepción, digamos, era más desde la física cuántica. Mejor dicho, he tenido diferentes, también personas cercanas que me todo, pues considero y sé que tienen como un tipo de don, pues como tú le quieras llamar. También les preguntaba mucho, como, venga, cuénteme, usted, ¿qué piensa del origen? Para usted, ¿cómo se hizo todo esto? Ujú. Y luego les preguntaba otra cosa y era muy chistoso, como, venga, ¿y usted qué piensa de lo que yo hago? Que según su filosofía, según su entendimiento, cuál es mi Y eso lo suerte tienes o ahí papel en tu en la libro. obra. Sí, ¿Cuántos sí, sí. ejemplares tiene ese libro? Esa es la cuestión, como ha sido un proceso pues de tiempo y demás, y como estoy pintando, tuve que volver a hacer cerámicas y demás, el presupuesto como que y por lo del COVID decidí no sacar impresiones ahorita, pero quiero hacerlo. Ujú, De hecho, si conoces o me recomiendas algo, lo quiero hacer porque o sea, está la copia única, va a estar en exposición. ujú. Igual tiene todavía detalles, yo misma lo hice, o sea, todo lo hice, todo lo he hecho yo misma. O sea, he hecho desde video, digital, cerámica, pintura, edición, foto, todo, es como un todero. Yo quiero que me Y bueno, expliques una cosa dime, que no logro como visualizar bien, porque ok, yo entiendo, digamos, la cerámica por toda la experiencia que es el barro y la forma y además porque va a tener una función, ¿no? Dentro de todo el proyecto. Explícame un ujú, poco, es la situación de la pintura, de ok, va. Ok, cómo haces la a la pintura, pintura, cuál es la circunstancia de la pintada, listo, los materiales de la pintura, las referencias, porque listo. no alcanzo a ver No vas a si hay ver, representación o si es puro gestual, no veo. Háblame un poquito de eso. espérate, te muestro el cuadro, con eso, espérate, con eso lo voy mostrando. En el proceso yo empecé mm, a hacer como la mancha, como mancha, y eventualmente empezaron a aparecer como cosas. Estos
muy previo al ¿Cosas video, a todo con lo que te ojos? mostré. Eso es todo. Espérate a ver si puedes acá. Voy a ver. Entonces, yo no sabía por qué yo estaba pintando esto. Todavía no lo tengo muy claro. Pues, digamos, en el proceso sí lo he ido ¿Pero son como como estados de vislumbrando. meditación o como en qué estado estás mental cuando estás pintando? ¿O es que estás Mira que son escuchando? más ¿Cómo es? pulsaciones. Son más pulsaciones que me van llevando. Yo comienzo. No, a ver, espérame. Acá, de hecho, en el libro hay Ujú. una parte donde están los libros. Porque tú Mm, estás como, como construyendo sí, una al inicio. cosmología a partir de ti misma. Sí. Sí, pero digamos, o sea, esto ha sido un proceso de años, ¿no? O sea, en mi presente yo ya he sentido la necesidad como de abrirlo a otros, o sea, no solamente quedarme en mí, que Ujú. eso es algo que también quería mencionarte, sino ya es un proceso de otros. Estos son los primeros que aparecieron. Entonces yo me ponía como en proceso, no sé, como de bitácora. Bueno, tú te haces preguntitas, pero entonces mis preguntas se expresaban, esas son las cerámicas, se expresaban primero como una especie de frotage. Entonces yo, el frotage, y eventualmente yo me ponía en un acto más que meditación, es un acto de contemplación activa, por decirlo así, de invocar, como un estado de escucha, pero en este caso era como una escucha curiosa, Ujú. porque era gráfica. Y pues dentro de mi arte, pues muy poco, de hecho hasta ahorita empecé como a reconciliarme mucho con lo gráfico. Y era porque hago esto, eso fue lo primero, o sea, antes del feedback, antes de todo, yo empecé a hacer esto mucho. Entonces tenía varias libretas con esto y luego me empecé a dar cuenta que ellos tenían pues, ciertas formas, ciertas cositas que iban apareciendo. Entonces, pues más como, no sé, me dio curiosidad, dije, bueno, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con él? O sea, y empecé a ver caras, empecé a ver, y dije, bueno, quiénes son estos sujetos o estos seres. Hay una cosa interesante de la que tú hablas en la propuesta, y es cuando hablas del archivo, ¿sí? De que dices que, pues, que quieres rescatar como esa idea del archivo y que la puesta en la sala de exposición es como una activación de ese archivo, ¿no? Y me parece interesante y me parece que, digamos, que el reto tuyo y el riesgo de ahí es, pues, que no, que sea un archivo vivo y no una taxidermia, ¿no? Del proyecto. Hay una construcción de tus imágenes, de la experiencia que estás armando alrededor del sonido, de los instrumentos que creas. Hay toda una estética, hay toda una, como una materialización de una búsqueda Ujú. y, y también hay una lógica no intelectual para procesar los elementos que constituyen tu proceso. Hay una Ujú. cuestión, es decir, por lo menos en el texto, pues obviamente ahí tú ves que hay un proceso intelectual para articularlo, pero me parece que la sensibilidad desde la cual estás operando no lo es como otro tipo de conciencia que está creando um, las situaciones posibles para visibilizar tu pensamiento, ¿no? Pensarlo. Ajá, Entonces, ajá. el paso de eso a un escenario donde la experiencia no va a ser ni sensorial ni mística, sino intelectual, Ujú, eso es tu reto, es decir, cómo romper ese tipo de ujú. lectura sobre un trabajo que está como apelando a otro tipo de sentidos y de percepción de la existencia, ¿no? Sí, total, ¿Qué has total. pensado? Pues bueno, te respondo lo primero que me preguntaste, lo del archivo, Ujú. lo de la pintura, que creo que no te lo respondí completamente. También surge un poco de la
como de la congruencia también con los materiales. Digamos, comencé con cemento, porcelanicrón, y luego ya llegué a la cerámica porque la cerámica es neurotransmisora, o sea, ella también transmite y el sonido es diferente. Hice también instrumentos en madera, no es lo mismo, y tenía todo el sentido con estos, digamos, sustratos, pues de la pasta como tal, y en la misma contención, digamos, del material, pues hay, se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre. Cuarzos. El cuarzo tiene el componente magnético, entonces el sonido se vuelve como mucho más eléctrico y tú cuando lo tocas, lo sientes, tú sientes como un babito, Ujú. o sea, se siente. Cuando tú me preguntas cómo rompo y realmente romper ese límite entre, digamos, la convención o la naturalización de la contemplación artística en un circuito o en un espacio, digamos, de galería, con esta cuestión performática, la forma de romper directamente es desde el sonido. Y ya he tocado, o sea, he estado en otros espacios antes, y la experiencia casi siempre es cómo puedo no romper oídos, porque no me interesa romper los oídos, sino romper un poco como los prejuicios frente al ruido. Ujú. Entonces siempre ha sido un llamado a la invitación a la escucha y activaciones performáticas en el espacio. Es decir, para esta muestra de la galería planteo, voy a hacer activaciones performáticas, en realidad van a ser dos, con una integración con el público. A mí me gusta, digamos que no es solamente esta cuestión de yo cual, no sé, la diosa, bueno, como esta cosa de la performer, no me gusta tanto, ¿sabes? Me ha gustado más como la interacción y el contacto. Entonces han llegado a mí personas del público a coger el instrumento, a tomarme de las manos, a querer tener la experiencia. Si no llegan, les digo, bueno, quien quiere, a veces son penosos, me ha tocado público que Ahorita te no, toca pensar en eso de otras maneras por la del bioseguridad, ¿o COVID, exacto. cómo Pues no nos han dicho permite? nada hasta el momento, no nos han dicho nada hasta el momento. Hace poquito estuve en el Nuevo 80, no sé si el premio de arte joven, el otro, el de Bacánica, estuve entre los artistas. Ahí tuve que modificar, de hecho, llamado de origen ya lo he mostrado en diferentes circuitos. O sea, también quiero enviarle este año la de la Gilberto, porque igual pues una cosa es la beca y otra cosa es un premio, y creo que pues esta obra da para premio y ya voy a avanzar y hacer otra cosa, ya quiero seguir. Y bueno, ya ha sido como 4 espacios donde la he montado. Entonces, para esta vez cuando hablo de archivo es porque no había tenido oportunidad de reunir todo el proceso, porque esto no es solamente de aquí a 2 años, sino ha sido un proceso pues de piecitas, la piecita en cerámica, no es que luego un día para otro, no, eso se demora un mes y Y eso es medio, dos difícil, yo he meses, hecho cerámica, es hacer difícil. esas formas es dificilísimo. Sí, 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 sí. Entonces ha sido así como el proceso. Digo, bueno, pues bonito si tienen la oportunidad de mostrarse como, sí, como todo. Tienes toda la razón cuando me expresas de, bueno, y como que nos sienta como esta taxidermia. Sí, estoy de acuerdo. También me lo planteo. Sí, completamente. Y más ahora con lo del COVID, pues se va a sentir aún más como esa vaina, porque inicialmente yo lo que planteé fue que las personas pudieran tocarla, o sea, como tocar la pieza. Me tocó cambiar el montaje. Ahorita pues ya me planteé como una especie de pedestales un poco más altos, mi plan es como activarlos y bueno, pero pues lo que te digo es el COVID fue la situación para replantearlos. Pero en mi caso creo que lo que me favorece es la escucha. Con la escucha puedo tocar y ser tocada y compartir esto. Entonces la apuesta es más sonora para el lugar y pues dejo un registro, digamos, audiovisual de lo que va a suceder, digamos, in situ en el espacio. Va a quedar como el registro pues de todo lo que va a acontecer. Hay 2 videos de cueva, de hecho estoy decidiendo cuál de los dos, porque en uno como que pues, no me convence tanto, el otro es el que viste, el que está público, pero como es esta cosa de archivo, entonces me lo estoy replanteando, y el otro recién comencé, hay unos instrumentos muy chiquiticos que suenan como pajaritos, no sé si lo alcanzaste a ver por ahí, esos también, unos chiquiticos, divinos, me encantan, tan hermosos. Y también pasé video, Y también están en y cerámica. sí, todo es cerámica, sí, 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 sí.
Y están otros dos videos que son como de performance que he hecho como en diferentes partes. Hay uno de la Javeriana que es como el más largo, como el que está más bonito, pero quiero hacer uno en el espacio. Entonces mi plan es grabarme, como hacer como la preparación y todo y dejarlo como pues de instalación de lo que fue o lo que es el lugar en activación cuando yo no esté, como que esté esa suerte de activación, entonces el sonido es constante, ese es el plan, como que, Que hay dime, sensores electromagnéticos dentro de las conchitas de cerámica, ¿o cómo? ¿De dónde viene el no, no, sonido? no. Eh, el sonido es tan simple, es simplemente un micrófono. Magia está en cómo he hecho los instrumentos en cerámica, en cómo los toco, en cómo me muevo y en la escucha. Mm. Entonces, realmente ese micrófono lo que es una amplificación, bueno, es el feedback, claro, pero es Ajá. también una amplificación de todo lo que existe alrededor de ese micrófono. Exacto. Ujú. Que eso yo lo hablo bastante en el libro. Ujú. Es nuestra hora. Entonces, lo especial, y es lo que yo ya me conecto, no importa donde yo toque, no importa que yo ya armado como una codificación, digamos, un montaje de sonido bien, pues, bien montado en diferentes espacios, no importa, porque dependiendo de las personas que estén en el lugar, de las condiciones, incluso como del material de la atmósfera. O sea, no es lo mismo el concreto a una tabla, no sé, de estas de paredes falsas, Ujú. a cueva o metal, madera, no es lo mismo. O sea, la acústica va a cambiar. Y como cambia, la retroalimentación me va a dar un timbre diferente. Y las cerámicas, sí, sí hay una, digamos, hay, hasta la actualidad ya creo más, hay unos 32 instrumentos hasta el momento. Estoy haciendo uno grandecito, que de hecho se me rompió, me salió una grieta, estoy pensando si la dejo o no, porque también me parece bonito que la gente se dé cuenta que es un proceso, pues, un proceso, o sea, no es que esté la pieza ya intacta y no, sino no, hay una historia. Entonces voy a decidir a ver qué sucede con esa pieza, es grandecita, esa la hice para esta muestra, pero lo que busco es que se pueda entender no desde la razón, sino desde la sensación. Sí. Y en esta sensación lo que te expreso es distinto. A medida que van entrando las personas, de hecho una vez en el Museo de Arte Contemporáneo, me Ujú. pasó, empezó a funcionar, el sistema de sonido ya era pésimo, las personas no me ayudaron tanto, acá entre nos no fue tan chévere, pero algo que me pareció, está lindo, que incluso fue chévere porque las personas se dieron cuenta es que cuando habían menos personas, se empezaba el feedback. Claro, había un poco más de espacio vacío. A medida que fueron llegando, ya no se podía, ya no había feedback porque había muchas personas. Entonces fue como, claro, las personas llegaron igual y que porque no suena. Entonces les decía, "No, es que no es que es por nosotros, Porque no nosotros hay estamos vacío, ocupando el espacio. porque no Exacto, hay vacío, sí. exacto. Entonces eso es lo lindo de la dinámica del feedback y también da miedo, da mucho miedo. Tanto por cuestión biológica de los oídos, que igual intento yo, pues ya me he especializado un poco en controlarlo y me todo, pues por las experiencias que he transmitido a otros, Mm. les ha gustado. Hay personas que sí se van, no soportan, pero hay personas que sí han logrado encontrarse ahí. Entonces digo, no es En para todo el realidad es mundo. una cosa tenaz. Exacto, pero creo que es el reto, ese es el Ujú. reto, un Ujú. poco, de entrar en diálogo con lo que no nos gusta afrontar. Bueno, creo que no sé si hay algo más que me quieras. Pues al principio de la obra o de la pregunta que me hiciste sobre el como Ahorita papel de hacemos los la parte artistas, de y esa segunda no, parte que me interesa esa, mucho, esa pero también me acerca de la encanta, obra, ¿hay algo más que me chévere. quieras comentar que no? Eh, ¿Qué más así? Voy a mirar el Mm, PDF, a ver yo qué más anoté. Entonces, sí, me de parece la obra, pues el interesante, libro es una pieza, dime. sí, me parece interesante el énfasis que tú haces en ese texto sobre la escucha, ¿no? Porque hay una cuestión, obviamente, que es agresiva en cuanto a producir sonido, imponer un sonido a otros, ¿no? Ujú. Y porque yo no sé por qué, pues estoy leyendo mucho las cosas también en términos espirituales, ¿no? De que si tú impones un sonido, es una agresión, ¿sí? Si tú hablas de la escucha, como de crear una ética de la escucha, cambia totalmente el signo de esa agresión, se transforma en un acuerdo,
¿no? Y se vuelve otra cosa. Sí, digamos que hay algo que no te mencioné y también estaba muy como relacionado y es el cuidado. Puede que no se sienta, pero es una responsabilidad con el otro, en el sentido de cuando toco, hay momentos de que se estalla claramente, pero es una acción-reacción frente a la interacción que tengo con el otro. Es decir, no es que me pierda, o sea, me quede en el yo, sino al contrario, lo que yo estoy buscando, cómo ve esa persona, qué cara me pone, cómo está, sí, como, entonces hay diferentes, digamos, reacciones y creo que el mismo sonido va diciendo. Así ya llegó un punto en que fue madre, ya, pues yo digo, ¿cómo va a seguir? Mi interés no es destructivo para nada. Y Ujú. creo que va un poco en contravía de la misma intención de llamado de posición de escucha profunda para un encuentro de sí mismo. Entonces digo, que si quiero que se encuentren, Sí, si eso quiero de la generar escucha como un espacio profunda me ameno, pareció interesante como no le voy a, no le voy a generar como una cosa, una contravía, ¿no? Pero hay algo que sí lo planteo, que te lo confieso así más acá entre nos, y es la parte espiritual. Tú la mencionas y me parece chévere, esta imposición, pero yo creo que no es imposición, sino es verdad, y no verdad mía, Ujú, sino es la naturaleza, solo que yo me considero a mí como un intermedio, ujú. entonces, como portador. Y si pasa por mis manos, paso, no la controlé. O sea, no es que yo diga, ay, si voy a sacarle un sonido voy a atordidor o va a hacer que esta persona tiemble. No, pues yo que, no lo quiero, o sea, no, yo quiero estar como, pues bien con todo el mundo. Pero si surge, si se te evoca a ti eso dentro tuyo, pues el mensaje es para ti o la interacción ya con este tipo de cosas está en ti. Y si está generando conflicto, pues ya es un trabajo, pues que surge. Entonces, si hay como una intención no maliciosa, pero sí, yo diría, no sé cómo, no sé qué palabra poner, no sé si picardía, con esa bestia, como de empatía, como bueno, quieres aparecer y manifestarte, manifiesta. Como, De pero en los complicidad. términos de cuidado, sí, pero mi intención no es dañar para nada. Al contrario, lo que estoy buscando es como querer No, hacer yo como sé bien. que Y no, para mí, pero, sí. pero Ajá, sí es, claro. Te entiendo. cabe dentro de las posibilidades que se perciba como Claro, agresión. por supuesto, y además porque el mismo, o sea, la misma búsqueda y el encuentro, incluso en mi caso con el fenómeno, fue violento. Mm. Y es que da miedo, o sea, estar ahí, de hecho yo llego a un punto que ya los oídos, después de un rato, claro, yo estoy con dolorcito. Eso me Pero parece hay interesante. momentos ricos, Mm, físicos, por ejemplo, a ti el estómago, depende del instrumento. Entre más agudos, los sonidos, o sea, entre más pequeños los instrumentos, más agudo es el sonido. Entre más anchos, más oscurecitos, más grandes, el sonido es bajísimo. Y el cuerpo reacciona diferente. De hecho, yo también lo menciono ahí en el texto, todo lo que es la cabeza, que tú lo sientes en la garganta. Hay veces que yo me meto el instrumento, entonces mi cabeza también se vuelve un resonador. Entonces yo, o sea, esto se pone como súper eléctrico, a mí la voz me cambia, el pecho, o sea, como que el cuerpo también se vuelve un instrumento que entra a la par. Y lo chévere, a mí me encantan los bajos. El bajo, tú sientes como toda la parte del útero, el estomaguito. Y a veces, para mí, no te lo he mencionado, yo pues ya terminé mi diplomado en terapias alternativas en el Rosario. Me ujú. interesa la parte de la medicina alternativa y me pienso el sonido eventualmente como una potencia que va a ser una medicina alternativa y espero ser pionera de eso. Entonces, sí hay un interés, digamos, por la cuestión de la salud integral, porque en el caso de las terapéuticas es una salud holística Ujú. y el sonido es clave, y sobre todo la parte electromagnética, porque Yo he hecho nosotros yoga tenemos de sonido, que es una cosa increíble. súper. Eso es como acá el paréntesis, no lo menciono mucho porque pues a veces no va el caso, pero pues acá No, y de te, te, pronto te el cuento. contexto artístico se presta para Sí, tergiversaciones exacto. y Sí. caricaturizaciones que para qué, pero entre nosotros sí lo podemos hablar, claro que esto va a quedar en un archivo por ahí, Pero pero, bueno, si alguien lo escucha, está bien. pero me parece, es decir, a mí me parece interesante porque de todas maneras no puedo evitar leer tu trabajo en esos términos, ¿sí? Y que me interesa mucho también pensando en esos términos es cómo te vas desprendiendo
de esa cosa que tú llamas el ego, ¿no? Cómo vas desprendiendo de eso, de una experiencia tuya a una experiencia Colectivo. colectiva o compartida o como sea la palabra que se ajuste ahí. Sí, 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 sí. Ahí ya entra lo que te quiero contar, que ya vas como aparte de mi obra. Ya esto fue hace 2 años, que pues sí se llamado de origen. Ahorita lo he activado, es por lo que, claro, tengo la exposición en este momento, pero después de esta experiencia existencial de quién soy yo, ¿ah? Y de verme, bueno, como podría ser un medium, o bueno, como esta cosa mística, que es bonita, me parece muy bonito y me identifico con eso. Quería como, bueno, ya, y si me abandono a mí, entonces en servicio de qué o de quién estoy, o cómo es esta relación con mi contexto. Entonces, cuando tú me preguntaste al principio, bueno, ¿y tú qué piensas de, pues, de la situación, del arte, de lo que está pasando? Me parece genial, me parece increíble que, que todo esté como en crisis. Me Ujú. encanta, porque en medio de todo, pues bueno, yo soy artista emergente, sí, bueno, por algo estudié el arte joven, sí. He estado en circulación, pues muy poquito, hay más o menos desde el 2014 en promedio, en cositas en la Nacional, Museo de Arte Contemporáneo, en como cositas que para ser, digamos, pequeña pues, de edad, ha sido, digamos, bueno, dentro del medio, pues tú sabrás, pues, tengo recorrido como para ser emergente. Sin embargo, pues la crisis existencial está cuando uno sale de la universidad y se enfrenta al mundo laboral, a la vida real. ¿Hace cuánto te graduaste de arte? Pues yo me gradué pues de artes en el 2000, hace poquito, 2019, pero yo hice 2019. dos carreras, o sea, yo tengo 26. Entonces, pues digamos que tuve la oportunidad y también como la dicha de que tenía compañeros artistas que se han graduado mucho antes, entonces yo vi el proceso de salir, de buscar, de presentarse a todas partes, intentar con galerías y nada, y nada, y nada, y gente muy talentosa, demasiada. Y el circuito acá es cerrado, en medio de todo. Pues, dime tú, ¿cómo es el proceso acá en Colombia? ¿Quiénes realmente logran posicionarse? Y un montón de personas talentosas quedan en la sombra. Entonces yo entré en conflicto, como todos, con la universidad y esto. Y decidí, dije, bueno, no voy a esperar a que otro me diga que soy buena. Obviamente sigo aplicando, como ves, estamos en esto, pero no lo único, porque no puedo hacer un espacio a generar como otra alternativa o algo para personas que no tengan como las mismas, digamos, oportunidades que yo he tenido. Entonces me dediqué ya como en la parte de gestión, creé una plataforma de visibilización y apoyo a artistas emergentes. ¿Ah, Y sí? cuando me preguntas, bueno, la plataforma de visibilización y apoyo a artistas emergentes. Y ya llevo ya 2 años, pues, digamos, en esto. De hecho, vamos a estar ¿Y exponiendo en el cómo, y parqueadero, cómo, y por si cómo quieres ir. funciona la plataforma? Nosotros, pues, nació un poco del interés ¿Son del arte colectivos? sonoro, ¿Son sobre un todo, colectivo? sí, con el tiempo, comenzó, la idea fue mía, comenzó con el proceso de, lo que te digo, confrontación con esta situación de, bueno, ¿qué hago? Me he aplicado al resto de cosas, he pasado otras no, vivir del arte es difícil, ¿qué hago? Entonces ya invité, convidé y llegaron un montón de personas, han pasado, ya vamos para más de 70 artistas en Venga y para Orejas, el nombre de la plataforma, ¿Cómo se llama? y comenzó como Venga y para Oreja, Venga y para Oreja, sí. Y exacto, tal cual. Y pues hay este interés por lo corporal y lo sonoro, entonces convidé muchas personas, llegaron y empezamos a hacer eventos presenciales y virtuales. Y pues ahorita vamos a estar exponiendo en el parqueadero por si te gustaría pasar del 8 de abril al 8 de mayo. Pero bueno, para responderte a la pregunta, que la relaciono con esto, es cuando yo decidí abandonar el yo, me centré más en las necesidades de otros. Y como me identificaba de las necesidades de otro, escuchando. O sea, para mí la escucha es como el movimiento de la actualidad. No es yo quiero hablar, posicionarme, no, al contrario. Cuéntame tú quién eres, cuéntame tu mejoría, cuéntame tú qué piensas de la vida, de estas cosas. Cuéntame. Y ahí ya empezó como un trabajo que es mi actualidad y es, bueno, ¿qué podemos hacer cuando me dices, y bueno, y con el COVID y demás, nosotros nos virtualizamos, ya digamos que empezamos a identificar pues nuevos medios. Es curioso porque Arbo, por ejemplo, depende completamente de presencialidad. En este punto, bueno, la virtualidad
cómo nos acoplamos con la virtualidad, qué hacemos con la virtualidad. Entonces estoy ahí, sigo aplicando obviamente a convocatorias de cosas para ver qué me sale, pero estoy intentando generar un nuevo formato de difusión y de agenciamiento de artistas emergentes. A través Entonces, de pues esa ahí te adelanto. plataforma. A través de esa Exacto, plataforma. Y ustedes sí, sí, están sí. hablando de, decir, eso es el tema, ese es el tema, me imagino, entre ustedes, de cómo, Sí, cómo sí, sí, activar, sí. cómo gestionar otro, Exacto. otro mundo del arte. Y no, es cambiar las dinámicas. Pues personalmente ya no te hablo como artista, sino, no, ni siquiera, siempre he hablado desde Juanita. Me gusta situarme desde ahí. Y es, ya, yo siento que hay que romper y eso se ha intentado hace resto de tiempo, pero intentemos ya como entrar en diálogo con otras esferas y ya, en serio, derrumbar el ego, estos lenguajes, estas posiciones que nos tienen como ahí cerrados y hacer arte para artistas y artistas para un circuito de artistas, o sea, como que no nos abrimos a otros espacios, a otras disciplinas, a otros contextos, pues eso es lo que no nos ha dejado crecer. Entonces yo creo que ya hay que quitarnos como el imaginario de genialidad, decir, bueno, somos personas común y corriente que podemos entrar con otros que son igual o más genios que nosotros en el sentido creativo. Entonces ha sido el proceso como en que pareja, como invitar personas que no tienen título de artista o pues no tienen como ¿Me mandas ahorita el pues link el para recorrido yo ir a curiosear? de Yo una, iré turista, yo de iré una, sí. turista a visitar tu... Sí, 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 está en proceso porque lo que te digo, todo ha sido pues con autogestión y pues lo que te digo, o sea, yo ahorita no tengo trabajo, que vivo no, vivo realmente de aplicar a convocatorias y cosas, pero es duro porque mi Este, interés y la pregunta cuando uno sale es, bueno, ¿y en qué soy buena? No, soy artista, pero en el mundo laboral, en el mundo vida real, ¿qué soy? ¿Quién soy? Entonces yo digo, uy, pesado. Y ahí digo, como no, creo que mi potencial está en crear ideas y en poder generar empatía con las personas y con esos otros seres increíbles que necesitan ser escuchados. Entonces, ha sido el proceso. Ya te mando ahorita el link y la página ahí va. ¿quieres apaguemos ya acá, cerremos esto, Dale, listo. la grabación Dale, dale, te y, cuento. Sí. y con sus Listo, permisos listo. a ustedes que nos están escuchando, Gracias. vamos a regresar a la hora de la olla. Bueno, entonces...